Ok, bueno, vamos a comenzar. Ujú. Pues tenemos que discutir lo que pasó en el video. No sé si alguien quiera como comentarlo un poquito. Pues yo maestro. Bueno, aquí la situación es que, pues un profesor, ¿verdad? Ingeniero, eh, estaba interactuando con sus alumnos, imagino yo que estaba realizando una especie de, dice ahí la lectura feedback, o que sería lo que nosotros conocemos como a retroalimentación. Y al momento de solicitar que los alumnos expusieran sus trabajos, pues aparte de que había uno que tenía el síndrome de Asperger, al momento de que el alumno le mostró o que no le mostraba su trabajo, en primera instancia el alumno estaba utilizando una calculadora y el maestro pues le dijo que pues que no se era tonto, va, que de cualquier manera ya en la clase o al momento del examen no le iba a dejar sacar ningún instrumento más que su libreta y su lápiz, y ya lo empezó a tachar de que era un burro y de que era un tonto, que le tenían que operar el cerebro, y de igual manera así a otro alumno que igual no tenía Asperger, también lo trató de esa manera. Le dijo, les dijo que pues que no servían para la ingeniería, que pues que quisieran estudiar a lo mejor otra cosa, que los iba a reprobar y que no tenían posibilidades con él de pasar pues el curso. Entonces, pues básicamente eso es lo que se puede observar en el video. No sé si alguien quiera comentar también. Pues yo creo que no, que ya con eso sería suficiente. Entonces, bueno, vamos a responder las preguntas. La primera pregunta dice, identifica y describe qué elementos dentro de la comunicación interpersonal que causaron lo que se conoce como ruido en el diálogo existente. Ajá. Déjeme, abro mi documento que tengo, donde hice algunas anotaciones. El entorno. Okay. Ahorita le vamos a bañar. Sí, pues aquí el ruido dice que son sesgos que distorsionan la percepción y por tanto la Ah, comunicación interpersonal. Y dice que pues, los que se pueden destacar son errores de atribución, este, sí, de hecho ese es uno, el error de atribución, porque, por ejemplo, el alumno le explica al maestro que simplemente le estaba haciendo como una prueba de cuánto es lo que podría durar haciendo su examen si utilizaba la herramienta, y, y le dice, no, pero es que de todo no te lo voy a dejar sacar. Es algo así como que el maestro le atribuye al alumno alguna situación que, pues, que no es lo que el alumno pretende, y eso se refiere a la atribución. Entonces sí sería un error de esa. sí, porque el maestro pensó que iba a ser, bueno, supuso o Ajá, él sí, ya estaba dando por exactamente. hecho que el alumno iba a hacer trampa. Que pretendía hacer trampa, exactamente. Entonces ahí está uno, ese es. ¿Cómo le pongo? El maestro. eh, Al ver al alumno sacar su calculadora,
Atribuye esa acción a que él trampa en el examen cuando el alumno pretendía eso. Entonces ese sería la cuestión del ruido. ¿Pregunta de una o más o nada más pregunta de una? ¿Cómo está la pregunta? Sí, dice, identifique y describe qué elementos dentro de la comunicación interpersonal que causaron lo que se conoce como ruido, porque también tenemos como ruido prejuicio de autocomplacencia. No, pues están los estereotipos y prejuicios, percepción selectiva, seleccionar aquellos aspectos consistentes con el conocimiento previo que cada uno posee para idonear. Pues un prejuicio. Pues puede ser también la proyección, que dice tendencia a atribuir características, pensamientos o sentimientos propios que no aceptamos en nosotros a los demás. Por ejemplo, Sí, ahí ese también. el maestro pues Sí, le estaba diciendo, sí, lo estaba tachando de burro, de que lo iba a reprobar. Pues de hecho ahí también entraría el efecto contraste, ¿no? Y el efecto halo. Desarrollar impresiones globales de una persona en función de un único atributo. Bueno, no sé si este señor haya sabido o sabía que el muchacho tenía Asperger, ¿verdad? Pero sí se ve, le dice que pues que necesita operarlo del cerebro, operarse del cerebro. Y también el efecto contraste. El que comentaba la maestra Rosario. Porque en una sí le dice, no, pues como que se queda sorprendido el maestro de que sí pudo realizar el esquema electrónico y le dice, no hombre, yo pensé, es la única actividad que has hecho bien en todo el semestre, esta le da risa. Y lo sigue pues, entonces como que de alguna manera en una casi lo felicita y en otra pues lo humilla y todo eso. Déjalo. El maestro hace comparaciones de los alumnos. Pues cataloga que no. ¿Cómo podría redactar ese? A ver, déjame. Tengo abierto. A ver, dice, por ejemplo, ahí dice, tendencia a utilizar la comparación y considerar peor o mejor a otra persona en función de quién se le esté comparando, pero el ejemplo dice, corregir un examen mediocre después de uno muy malo o corregirlo después de un examen brillante. Sí, pues de hecho compara a los alumnos. De hecho, a uno le dice, pues prácticamente que
pues que uno sí supo hacer las cosas y el otro no. Como que uno le ganó pues al otro. No, nomás, pues ahí compara a los alumnos. ¿Quién pudo realizar la actividad? ¿Y quiénes no? ¿Y quién no? Ajá. Ok. Sí. ¿Dejamos esas tres? Sí, con esas tres está bien. Ok, entonces pasamos a la segunda. Ajá. ¿Cuáles son los errores de asertividad que encuentras en el video? Pues tenemos que la asertividad es pues el ponerse en los zapatos de los demás, el Ajá. captar la perspectiva de los demás para comprender quizá alguna situación. Ajá, sí. Sí, la capacidad de comprender los sentimientos, los pensamientos y experiencias del otro, sin necesidad de que éste los comunique totalmente de una manera objetiva o explícita. No, pero me equivoqué, esa es empatía. Ajá. Si la asertividad Perdón, sí. es saber Sí, expresarse y es saber. Ujú. Ajá. Es comunicarnos de una manera aceptable, en su momento saber decir no. Yo le entiendo que la asertividad es acertar, es decir, hacer lo correcto. Ajá. Sin necesidad de agredir a los demás. Sí. Entonces aquí Sí, yo creo porque que se puede caer en lo que uno se sienta pues omnipotente o se sienta importante, etcétera, y que el comportamiento verbal de una persona explica, que implica y luego dice. Sí, ahí le vamos a poner, maestro, que el comportamiento del maestro es agresivo. el comportamiento del maestro es agresivo, yo le pondría con el afán de ofender a los alumnos. Uh-huh. Le agregaría con lo cual, porque dice sin el afán de ofender a nadie, y yo creo que bueno, aquí dice ahí se me perdió. Dice sin la necesidad de herir a nadie. Entonces yo creo que también como que era el propósito del maestro, un poquito como que bajarle la autoestima a los alumnos o humillarlos. Sí. Con el objetivo con el afán de ofender a los alumnos y hacerlos sentir mal. Uh-huh. Ok, entonces esa sería la tercera. Digo la segunda. La segunda. Uh-huh. Ok, dice, redacten un mensaje más afectivo que acompañe la actividad de los alumnos. Pueden utilizar las preguntas vistas en la lectura anterior.
Ujú. Redacten un mensaje más efectivo que acompañe. Ajá. Dice, el comportamiento verbal de una persona asertiva implica expresar deseos, sentimientos o pensamientos, sean estos positivos o negativos, con mucha claridad, defender los derechos sin poner en peligro en cuestión, saber repetir, decir no, aceptan las críticas, suelen llegar a acuerdos, piden y dan información, expresan quejas y reclamaciones. Yo creo que las preguntas que quiere decir es eso de qué es lo que quiero comunicar, a quién va dirigido, cuál es la mejor manera que tengo para trasladar el mensaje, cuándo lo debo hacer, dónde lo debo hacer, por qué creo que deben escucharme, y qué posibles costes o beneficios pueden surgir de esta comunicación. ¿Cómo se daría una retroalimentación efectiva? No, pues en primer lugar deberíamos iniciar resaltando los puntos positivos del alumno, en primer lugar, para posteriormente comunicarle, ahora sí que los puntos en los cuales no estamos de acuerdo o que están mal, para después explicarle las consecuencias que esto puede acarrear en su vida, a lo mejor como alumno o en su vida ya profesional, para cerrar con una serie de indicaciones muy claras de lo que tiene que cambiar. Le puse, se debería iniciar resaltando los puntos positivos de los alumnos, como lo son, como lo es el producto que ellos están entregando en clase y lo que pudieron, pues le pondría lo que pudieron desarrollar o desarrollar posteriormente. Comunicar asertivamente o de una manera positiva los puntos en los cuales no se está de acuerdo o que están mal en la actividad o en el trabajo. Con el fin de que los corrijan, ¿no? Sí. De que puedan corregirlos. En tercer lugar, también se les debe de hacer ver las consecuencias de que no realicen los trabajos o las actividades pues comprendiéndolos o bien se les puede decir, no, mira, lo que pasa es que como tú estás estudiando la carrera de ingeniería, pues tú al momento de salir al campo laboral, pues vas a requerir de todos estos conocimientos y si tú no los tienes, pues no te va a ser fácil encontrar un buen trabajo o si lo encuentras corres la posibilidad de que te despidan por estas fallas. O sea, hacerlo que lo visualice ya en una forma práctica. Entonces le puedo poner planteando situaciones se pudieran llegar a dar. En consecuencia de sus fallas o errores.
Vaya suerte. Ok. Y ya por último, sería comunicar con mucha claridad qué es lo que se debe cambiar o que se debe mejorar. Mejorar en el trabajo entrega. Ok. Maestro Rosario, maestro Freddy, no sé si quieran agregarle otra cosa. O así lo dejamos. Sí, nomás que fui por un vasito de agua. Porque me secó. Bueno, la 4. Dice, dentro del mensaje, ¿cuál fue la información verbal y no verbal del docente hacia los alumnos? Se refiere a la del señor ingeniero, ¿verdad? Con el alumno de Asperger. Sí. Bueno, la información verbal pues fue pues muy clara, ¿no? Fueron los mensajes negativos que el maestro Sí. decía a los alumnos. Y comunicación no verbal, ¿qué podríamos poner? No, pues los gestos, sus gestos así que decía de burla. Hasta la manera de dirigirse. Sí, su cara, ¿verdad? Sus gestos. De hecho, eso lo hablaba también el video que nos dejaron, ¿verdad? Sí, sus gestos faciales en tono de burla, amenazantes, inclusive la cara que ponía y se acercaba a la cámara y le hace, no, dice, bueno. Sí. Las burlas. Ok. ¿Esta quedaría así? Sí, yo creo que sí, ingeniero. Pues sí, o sea, es lo básico, no, pues, ¿para qué nos extendemos? Ok. ¿Qué características de la escucha activa no se cumplieron y por qué? Vamos a checar la escucha. Creo que es la primera. Sí. Dice, es importante saber lo que se dice, pero igual el cómo se hace, cuál es la expresión utilizada, el gesto, los movimientos, puesto que a veces es la información que más rápidamente llega al receptor. Dice, ¿se refiere a los que no se usaron o cómo?
Sí, los que no se cumplieron. Que no se usaron. Pues prácticamente todo dice usar un lenguaje directo y simple, contrastar, o sea, comprobar con una simple pregunta si los alumnos cumplieron. Ser bueno ya. Ser consciente. Entonces le puedo poner aquí, no se usó un lenguaje adecuado con los alumnos. Ajá, un lenguaje directo y simple. Contrastar dice, ajá, que bueno, es para verificar si se comprendió el mensaje. Uh-huh. Ser consistente, utilizar la comunicación verbal y no verbal. Esa sí la utilizó, pues, ¿verdad? Hasta eso. Pero la utilizó de una manera negativa. Uh-huh. Y tampoco fue un buen oyente, porque no los dejaba, pues, ni hablar. Ser un buen oyente. ¿Verdad? La cámara. ¿Qué más le podríamos poner? Uh-huh. Porque ya le puso que no fue un buen oyente, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Porque ahí dice que incluye 2 vías: ser receptivo, estar disponible para lo que los alumnos quieran comunicar. Obviamente sí está bien. No escuchó objetivamente. Dice ahí, evitar juzgar prematuramente el contenido del mensaje. Uh-huh. Responderle a los alumnos, ¿él tomaba las cosas a mal o cómo le podría poner? Juzgó, más bien él juzgó prematuramente el contenido de los mensajes de los alumnos. Otra cuestión, ingeniero. Dice ahí que para que esta sea eficaz, la corrección, él no, por ejemplo, dice centrada en la conducta a corregir, no en la persona. Sí, es cierto. Se centró en la persona y no en la conducta a corregir. Y obviamente no utilizó un tono, volumen y velocidad de voz apropiados. Y no utilizó las palabras en positivo. Ok. ¿Lo dejamos hasta aquí? Sí. ¿Cuáles serían los requisitos de la escucha activa? Dice, ¿cuáles serían los requisitos de la escucha activa? Nada más. ¿Que corregirías y por qué? De la escucha activa que se llevó ahí, ¿verdad? La escucha activa sería dejar de hablar, escuchar positivamente,
escuchar objetivamente, Ajá. imaginar el punto de vista del otro, escuchar con interés, no, Sí. no interrumpir y preguntar para comprender mejor. Pues no llevó a cabo ninguna. Entonces le pondríamos, nos vamos así como por pasos, ¿no? Sí. Aquí en dejar de hablar, se debería de... Debió, o sí se debió de dejar hablar a los debió de haber dejado hablar a los alumnos. hablar a los alumnos. Uh-huh. Y escucharlos de una manera positiva y objetiva para englobar las dos. Manera positiva y objetiva, con el fin de que los alumnos presentaran su trabajo, el trabajo que realizaron. Uh-huh. Dice, imagina el punto de vista del otro y presta atención a la conducta verbal y no verbal. Escuchar con interés. También ahí póngale, agréguele, y también debió de haber escuchado con interés. O se lo puede agregar a anterior, ahí donde dice escuchar de una manera objetiva, de una manera positiva y de una manera con interés. Interés. Con el fin de que los alumnos presentaran el trabajo que realizaron. Ajá. Yo creo que el maestro debió de entender que los alumnos se ponen nerviosos al entregar trabajos. Sí. Al entregar, más cuando tienen un grado de dificultad. Más cuando tienen un grado de dificultad alto. Ahí cumpliendo imagina el punto de vista del otro. Sí. No interrumpir. Ajá, pues eso ya se cumple aquí. Debió de haber dejado hablar a los alumnos y preguntar para comprender mejor. Sí, pues y ya nomás ahí póngale y preguntar para comprender mejor, ahí al final. Debió haber preguntado para comprender mejor. Okay. ¿Con eso sería todo? Yo creo que sí. Ok. Menciona las habilidades que tiene el profesor en su comunicación interpersonal. Ahí estaría más fácil mencionar las que no tiene, obviamente, ¿verdad? Como que nos las ponen, o se refiere a las de cualquier profesor o a las del video. No, yo creo que es directamente el video. Pues entonces, pues obviamente no presenta una escucha activa, ni es empático, ni retroalimenta, ni tiene resolución de conflictos, o sea, pues carece de todas las habilidades que en general nos mencionan en la lectura, que en general son la escucha activa, la empatía y la asertividad.
Dice habilidades en las relaciones interpersonales y nos dice escucha activa, empatía y asertividad. Pues no, ahí se le pone, lo contestamos de manera negativa nosotros. El profesor carece de las habilidades interpersonales, tales como la escucha activa, la empatía y la asertividad. Ok, ¿así? Pues sí, o sea, menciona las habilidades que pues no tiene ninguna. Dice, Oye, como del enfrente, es decir, carece de todas y cada una de ellas. cada una de ellas. Si aquí ya puse 2 veces carece. Un sinónimo de carecer. Adolece. O le pongo no presenta ninguna de ellas. Ajá. Ok. Dice, explica cómo es el comportamiento del profesor y los alumnos. Aquí es inhibido, agresivo y o asertivo. Profesor agresivo. Y le ponemos la explicación. Ya que no respeta los derechos de los otros. Respeta los derechos de los alumnos. Y se aprovecha de ellos. Y se aprovecha de ellos. Y los denigra. Bueno, los humilla y los denigra. Los humilla y los denigra. Ajá. Ya, hasta ahí podría ser. Según la tablita, y el alumno pues es inhibido. Inhibidos. Ya que no hace respetar sus derechos. Aprovechan de ellos. Ajá, y se aprovechan de ellos. Probablemente no confíen en sí mismos. Ajá. Se sienten frustrados. ¿Con Ajá. eso? Sí, pues yo creo que sí, con eso, ingeniero. Dice, el feedback que realiza el profesor es positivo o negativo. No, pues es negativo. Es negativo ya que... Ya que el feedback no debe ser utilizado para penalizar, corregir o castigar. Más bien... Retroalimentar. Alimentar. Y promover el mejoramiento, o cómo sería mejor.
Ajá, sino más bien para tener conocimiento. Para generar una motivación. ¿Cómo había dicho usted, maestro Freddy? Pues sí, generar una motivación para generar el aprendizaje esperado, para generar la motivación. ¿Sí? Generar el aprendizaje esperado. Y generar una motivación con el fin de generar el aprendizaje esperado. O en lugar de generar, ¿les parece mejor alcanzar? Sí. O lograr. Con el fin de lograr. Y se realiza una propuesta de solución al conflicto anterior que contenga el manejo de asertividad, escucha activa, técnicas de negociación y comentarios constructivos. ¿Cómo evaluarían ustedes si fuera su alumno? Pues en primer lugar, como ya dijimos, escucharíamos al alumno con interés, con objetividad, de una manera positiva. Diagnosticarlo. Alumno con interés, positividad y objetividad, con interés, positividad y bueno, con interés de manera positiva, bueno, positividad y objetividad, sí. De manera positiva y objetiva. Con el fin de ser asertivos con el estudiante, o con el fin de reconocer en primer lugar sus aciertos. Ser empático. Ser empático y reconocer en primer lugar sus aciertos. Para después hacer de su conocimiento de su conocimiento los puntos en los que ha de mejorar. Tomando en cuenta sus capacidades, sus capacidades y habilidades. Fortalezas. Ajá. Para finalizar, con un comentario
Que lo motive. Que lo motive a realizar su trabajo De una manera incluyente, así como inclusión. o sí, eficaz o eficiente. Eficaz, ¿no? Sería como que ¿cómo? de una manera más eficaz, cumpliendo con los requerimientos que solicita el trabajo a entregar. Chicos, buenos días. Que hay que ponerle que en caso de que el alumno no esté satisfecho con la representación que se le diera, ¿cómo aplicaríamos esto del negociar con él? No le podríamos poner, por ejemplo, ya que estaba pensando, le puse, en caso de que el alumno no esté satisfecho con la retroalimentación que se le diera, tratar de abrir un diálogo en el que él pudiera explicar, los motivos por los cuales no está de acuerdo. Exactamente, y ahí se refiere a la resolución de conflictos, a la negociación. Y después de terminar de exponer sus puntos, pues aquí, no sé, estaba pensando como, por ejemplo, que se le pudiera dar una ampliación para entregar el trabajo o algo así. Pero... Sí, en base a sus motivos, en su momento, llegar a un acuerdo sobre requerimientos de entrega o técnicos y de entrega. Sobre los requerimientos de entrega. Y no verse afectado en sus resultados. ¿Cómo, maestro? No llegar a los requerimientos y no verse afectado en sus resultados académicos. Ajá. Esto no... Que esto no... no afecte, se llega afectado en su rendimiento escolar, en su rendimiento académico.
¿Sí, sí les agrada a todos? Sí, así está bien. Ok. ¿Le agregamos algo más? No, yo creo que sí está bien. Ok, entonces con esto estaríamos terminando las preguntas. Voy a finalizar la grabación. Sí, Ajá. Y ahorita también les envío este documento para que todos lo subamos.